Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Esta es nuestra segunda ponencia en realidad, porque la primera se relacionó con la biografía de Tolkien. Este es un proyecto de Ecos de la Tierra Media. Así es como le pusimos a este ciclo de conversatorios que se van a dar con una frecuencia bimensual, generalmente acá, ¿verdad? En el Centro Cultural de España. Y en este momento lo que queremos también es hacer una continuidad. Primero, pues está la biografía de Tolkien y también se expuso un poco sobre lo que él pensaba de los cuentos de hadas, por ejemplo, y en este momento vamos a dar la influencia mitológica. La tercera charla va a estar relacionada con lo que es la cultura anglosajona y germánica, pero puramente la cultura. En este momento, y para introducirlos, me voy a enfocar en las fuentes más que todo mitológicas y no tanto pues geográficas o más históricas, ¿verdad? Eso va a ser la otra charla que se va a dar en julio, pero después, ya al final voy a decir que. También tengo que decirles algunas cositas relacionadas con la charla. Algunos de ustedes, bueno, salieron premiados con algunos de vegetales de cartulina, ¿verdad? Creo que hay algunos que los tienen por ahí. Eso lo vamos a utilizar porque lo que queremos también es que sea más interactivo. Vamos a tener también una actividad de acertijos, donde si ustedes adivinan el acertijo se van a ganar pues un premio, ¿verdad? El punto también es que todos aprendamos de todos. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar inicio a lo que sería la influencia mitológica. Primero, ¿cuál es el programa? Creo que es el otro. Ay, no me funciona. A ver. Ojalá presentación, Tal vez. Cuando se puso YouTube. Ok. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces, el programa, primero va a ser la definición de mito, después el concepto de subcreación, no sé quiénes saben lo que es subcreación o a qué se refería Tolkien cuando lo dijo. Es un concepto muy de él, esta palabra de subcreación. Las influencias mitológicas propiamente dichas que vamos a tocar y una conclusión de todo lo que nosotros pues en este momento vamos a ver, ¿verdad? Lo que vamos a exponer. Primero, ¿qué es un mito? O sea, todo parte de qué es un mito. El mito se conoce como una narración cuyo pues, significado se sitúa fuera de un tiempo histórico y es protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, como por ejemplo los dioses, ¿verdad? O los espíritus de la naturaleza. Y también sirve de explicación para algunos fenómenos naturales, ¿okay? Porque hay un relámpago, porque el mar se mueve, entonces como que le dan explicaciones a través de dioses. Aquí no hay como un contexto histórico como tal y también explica lo que sería el comportamiento humano, ¿verdad? Algunas cosas que, porque somos avariciosos, porque tenemos crueldad en el corazón. Y la leyenda, que pues también en cierto punto están como muy combinadas, es igual una narración, pero que sí tiene un origen histórico de algún personaje que efectivamente existió en algún punto de la historia, pero que ha sido hasta cierto punto ensalzado con unas cualidades que probablemente no tenía originalmente. Entonces, mitos y leyendas hasta cierto punto, y como lo vamos a ver en algunas influencias mitológicas, hay personajes que probablemente existieron, pero que se les dotó, ¿verdad? Por ejemplo, la derrota de un dragón, que en la vida real probablemente eso no pasó, ¿verdad? Pero ya en este ámbito mitológico de leyenda, también sirve para la identidad de los pueblos, ¿verdad? Los héroes, que generalmente cumplen unas características que tal vez cuando existieron pues no las tenían, o hazañas que no habían hecho, pero el objetivo también es ponerlos encima de los demás, ¿verdad? Por algo es que sobresalen por encima de la mayoría. Ahora, vamos a enfocarnos en Tolkien como tal. ¿Qué es mitopoeia? Que es esa palabra que ustedes ven acá. No sé si ustedes saben que Tolkien tenía una relación muy estrecha con C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia, ¿verdad? Es conocido por eso. Lewis hizo un comentario
en donde prácticamente pues, decía que los escritores de cuentos se dedicaban a respirar mentiras, mentiras pues adobadas, pero al fin y al cabo eran mentiras. Entonces Tolkien dijo, bueno, la respuesta de él fue hacer un poema, ¿verdad? Esa fue su respuesta, y se la dedica de esta manera. Para uno que dijo que los mitos eran mentiras y por lo tanto sin valor, aunque sean susurrados a través de plata. ¿Y cómo la dedica? De Filomito a Misomito. Filomito significa el amante de los mitos, que sería Tolkien. Y Misomito, el que odia los mitos. Pues prácticamente es de Tolkien a Lewis, solo que con otras palabras, como Tolkien era filólogo, se imaginarán, ¿verdad?, que para él eso pues, era muy importante. Entonces, esa es la dedicatoria de Filomito a Misomito. Ahora, ¿qué es mitopoeia? La palabra poiesis pues está relacionada con la creación de algo. Y mito significa pues el mito, ¿verdad? Como tal, un relato o un cuento. Prácticamente significa el hacedor o el constructor de los mitos. Entonces, si lo quieren buscar, ¿verdad? También vamos a tener referencias. El objetivo también de esta charla es que ustedes sientan la espinita y vayan a buscar estas fuentes, ¿verdad? Ojalá. Ahora, Tolkien en el Mitopoeia expone la importancia de los mitos como vehículos o medios para algo más elevado. Para que el ser humano tenga la capacidad de comunicar y sentir las ideas, subcreando, que es un término muy de él, ¿verdad? La parte de la subcreación, a partir de la gran creación. Ya voy a explicar a qué se refiere un poquito más, ¿verdad? Dentro del fragmento, él ensalza los hacedores de leyendas y lo dice de esta manera: benditos sean los hacedores de leyendas con sus rimas sobre cosas que no se hallan en el registro del tiempo. Entonces, si bien Tolkien plantea que es importante, por supuesto, ciencias como la matemática, por ejemplo, tampoco tenemos que dejar de lado los mitos, es decir, y que no está peleado. El hecho de que yo racionalice un fenómeno no significa que no voy a dejar de sorprenderme por los mitos como tal, ¿verdad? Él también hace otro ensayo, que ya también lo vamos a tocar, sobre los cuentos de hadas en 1939, en donde afirmaba que la fantasía es una actividad natural del hombre y no tiene por qué destruir ni ofender a la razón. Que yo puedo pensar que hay una explicación en el rayo, pero eso no tiene por qué en este momento decirme a mí, no, es que no hay un Thor, ¿verdad? Porque Thor representa algo. Entonces, en este caso, tampoco debe inhibir la búsqueda de las verdades científicas. Y tenía mucha razón, pues, si no, ¿cómo estuviéramos nosotros si no hubieran habido descubrimientos científicos y lo siguen haciendo? Sin embargo, esto no tiene por qué estar peleado, ni mucho menos caer en contradicción con las leyendas y los mitos, ¿verdad? Como muchas personas son como o blanco o negro, ¿verdad? O sea, si racionalizas algo, no tienes por qué buscar en los mitos de que hay un Dios o algo, no, esto es completamente compatible. Incluso se podría pensar que la ciencia es una creación de Dios, ¿verdad? Aquí es donde viene el concepto de subcreación. Tolkien promulgaba que nosotros, o bueno, la gente que escribe, etcétera, que hace arte, es un subcreador. ¿Por qué? Porque la creación como tal es únicamente de Dios. Recuerden que Tolkien era una persona muy católica. Su fe para él era muy importante. Entonces, ok, si yo estoy creando algo, en realidad estoy subcreando, porque la creación es la divina nada más. O sea, él se encargó de hacer las montañas, los ríos, los lagos. Y nosotros como hombres o mujeres, ¿verdad? Como seres humanos, estamos subcreando, pero no podemos decir que estamos creando, porque la creación únicamente viene de Dios, ¿verdad? Y que los seres humanos, por supuesto, podemos crear, pero en base a la obra divina. Entonces aquí lo comenta, ¿verdad? Que el mundo primario, el que nosotros estamos, ¿verdad? Donde podemos ver el cielo, las plantas, el mar, es la creación divina. Los astros, por ejemplo, también los planetas. Y el subcreador
tiene la capacidad de crear mundos, pero secundarios, a partir del gran creador, ¿verdad? Que es Dios. Entonces, ese es un concepto muy tolkieniano, no sé si alguien lo conocía. Okay. También Tolkien plantea algo muy interesante. Como él era filólogo, le daba mucha importancia al lenguaje. Entonces, él decía, cuando nosotros vemos un árbol, pues es un árbol, pero cuando nosotros empezamos a crearle un contexto y a conceptualizarlo y al nombrarlo y al describirlo, ya se convierte en algo más grande, ¿verdad? Ya no es solamente un árbol, ya puede ser, no sé, donde se sostiene el mundo, por ejemplo. Entonces, y es en torno a estas donde el lenguaje también se convierte en una creación del ser humano, ¿verdad? No solamente el lenguaje, sino la conceptualización. Ok, yo veo un árbol y en la mente de alguien el mundo tiene forma de un árbol. Yo veo el mundo y en la mente de alguien hay un gigante que lo está sosteniendo, ¿verdad? Entonces, todos esos conceptos y esas definiciones son las que también hacen parte de la subcreación, ¿verdad? Cuando yo también le doy nombre, lo describo y le asigno ciertos elementos, digámoslo así, de carácter mitológico o de carácter legendario. Entonces, los mitos se convierten en una verdad acerca de toda la creación. Entonces, no es algo que las personas tienen por qué poner de menos, ¿verdad? Sino todo lo contrario, ¿verdad? Están inmiscuidos en lo que sería la gran creación. También otro fragmento de Mitopoea dice, mas los árboles no son árboles hasta que se los nombra, hasta que se los contempla, y nunca se los designó como árboles hasta que alguien los llamó así. Entonces, aquí también podemos ver la magia del lenguaje, la magia de las palabras. Después de lo que sería esta descripción, ya pueden haber otras creaciones como las que les había comentado. Bueno, es que el árbol puede representar el mundo, ¿verdad? Con sus submundos. Ya se convierte en algo sumamente bello y sumamente pues complicado también al mismo tiempo. Esta es una de las cartas, la carta 131, en donde Tolkien decía que él buscaba leyendas, pero que ninguna la satisfacía relacionándolo a Inglaterra, que fue un poco de la introducción que nos dio Denis, ¿verdad? Él sí comparaba su propia mitología con las griegas, las célticas, las germánicas, las escandinavas y las finlandesas, como unos ingredientes, y aquí está la palabra que vamos a utilizar, como ingredientes para crear su propio legendario o mitología como tal nosotros la conocemos actualmente. Él dijo incluso que las finlandesas, las mitologías finlandesas lo habían impresionado profundamente. Desde pequeño él siempre estuvo fascinado por los cuentos de hadas, que ese es un tema que vamos a tocar. Y empezamos con Andrew Lang. No sé si ustedes han escuchado de Andrew Lang. Andrew Lang es un recopilador de historias, pero bueno, también era folclorista, biógrafo y traductor británico, era escritor igual, y él se encargó a recopilar junto con su esposa Leonora cuentos de hadas de todo el planeta, tanto de la parte nórdica, de la parte árabe, de la parte china. Tenemos un total de cuentos como estos tomos que ven acá. Él lo clasificó por colores, ¿verdad? Entonces tenemos el libro rosado de los cuentos de hadas, el libro café de los cuentos de hadas, y así sucesivamente, como pueden ver en la fotografía. El libro amarillo, el libro naranja de los cuentos de hadas, todavía se pueden conseguir. ¿Y de dónde los recopiló? Bueno, muchos eran de los hermanos Grimm, de Charles Perrault. Entonces ahí pueden encontrar todos los cuentos como los conocemos actualmente, ¿verdad? Caperucita Roja, todo lo que sería Cenicienta, El gato con botas, Blancanieves, y algunos, como dice bien acá, de la parte árabe, persa, de las 1001 noches, ¿verdad? De China.
Y Tolkien leyó esas historias y le gustaban, pero uno de los que él dijo que le gustaba más era un cuento basado en Siegfried, ¿verdad? El que mata al dragón, que vamos a tener también una sección solamente de Siegfried. Y bueno, Tolkien se familiarizó tanto, ¿verdad?, con los cuentos de hadas, que él en su ponencia, en 1939, que se titula Sobre los cuentos de hadas, en la Universidad de San Andrews, y la conferencia que dio se llama Andrew Lang, él ensalza a Andrew Lang como un recopilador de cuentos, y él lo dice. Probablemente ninguna recopilación en lengua inglesa supere ni en popularidad, ni en extensión, ni en méritos a Andrew Lang y por supuesto a su esposa Leonora Banks. Si ustedes buscan, pueden encontrar estas recopilaciones de cuentos. También tenemos que entender que estos cuentos eran más antiguos todavía, más antiguos que Perrault, más antiguos que estos escritores, porque eran cuentos de tradición oral. Esta parte de la tradición oral va a ser muy importante para los mitos que vamos a ver. Entonces, y algunos pues son muy oscuros. No sé si ustedes sabían que Caperucita Roja, en una de las versiones de los cuentos franceses, el lobo, haciéndose pasar por la abuelita, le da una copa de vino. Y ese vino es la sangre de la abuelita, ¿verdad? Entonces, prácticamente se fueron como diluyendo de tal manera que llegaron a Disney, ¿verdad? Que Disney completamente, pero eso ya es el extremo, y voy a tocar también un poquito el tema de Disney. Ya los hizo como más para niños, que ese fue otra de las críticas que hace Tolkien en el ensayo de los cuentos de hadas. O sea, ¿por qué vamos a encasillar a los cuentos de hadas solo como niños? No cabía en su mente que solamente estuviera encasillado el cuento de hadas específicamente de niños, también tomando en cuenta, y él mismo lo dice, me he dado cuenta que todos los cuentos de Andrew Lang, muy pocos tienen hadas también, entonces es como la parte del nombre, ¿verdad? Entonces él dice, no, cambiémosle un poquito el nombre y también no lo hagamos únicamente, exclusivamente para niños, ¿verdad? También los adultos pueden disfrutar de los cuentos de hadas. Incluso yo pensaría que en sus orígenes no estaban exclusivamente pensados en niños, ¿verdad? Sino que fue algo que se fue transformando hasta que un cuento de hadas es un cuento de niños, pero en realidad no es así. Ok, esa es una de las cosas que Tolkien decía en el ensayo de los cuentos de hadas. También a él no le gustaba esa representación de las hadas con orejitas puntiagudas, zapatitos puntiagudos. Él decía que también eso era hasta cierto punto pues una generación de lo que sería el término hada. Pero bueno, en este caso la charla pues está más enfocada en la parte mitológica de Tolkien. Los cuentos de hadas se vieron ampliamente en la primera exposición, también para darle una pequeña continuidad, pero esos eran los puntos que Tolkien decía cuando hablaba de cuentos de hadas, ¿verdad? Y que él tampoco estaba como muy de acuerdo en ocultarle cosas a los niños, porque él decía que los niños tenían la capacidad de comprender muchas cosas, que por qué se les iba a condimentar, por ejemplo, un cuento de hadas, sino que pasaran a su forma original. Ahora, vamos a lo de los ingredientes que ustedes tienen. ¿Quién tiene a Beowulf, la zanahoria? Ah, ya no lo veo, ok. ¿Me la puedes dar? Gracias. Ok, ahora, esta zanahoria la vamos a colocar en un caldero. Bueno, digamos que es un caldero. Ok, este es el primer elemento que salió, es Beowulf. Después va a tener sentido por qué lo estoy clasificando como ingrediente y por qué lo estoy colocando en un caldero. Bueno, ahí está, ya le puse el fuego y está borboteando en este momento Beowulf, la zanahoria. Ok, ¿sí han escuchado hablar de Beowulf? ¿Sí han visto la película? Que es horrible. No le hagan caso a la película. En realidad, mi consejo es que lo lean.
¿verdad? Lean el poema. Beowulf es un poema anónimo, como la mayoría de fuentes que vamos a ver son anónimas, es decir, pues nadie sabe quién efectivamente las creó. Se propone la fecha entre el siglo VIII, ¿verdad? Por ahí, por el siglo VIII al siglo XII. Prácticamente, ¿qué es Beowulf? Es una epopeya o es un poema que narra las aventuras del príncipe godo, que los godos es un pueblo también que tuvo mucho que ver con el declive del Imperio Romano en dos partes. Beowulf se compone prácticamente de dos partes. En una, Beowulf le ayuda al rey danés, porque los que vieron, bueno, aunque sea la película, pero que tienen alguna noción de Beowulf, él va a ayudarle al rey danés, porque en ese momento el rey danés se enfrenta a una criatura, a Grendel, que es como un ogro. Ese ogro está prácticamente masacrando a todos los soldados del rey danés. Entonces Beowulf le ayuda, mata a Grendel, mata a su madre, que es una ogresa, ¿verdad? Igual de terrible que Grendel. Y bueno, esa es una de las hazañas que tiene cuando estaba joven. Después ya lo vemos convertido en rey, porque él era el sobrino del rey de los godos. En este momento, ya en la segunda parte, ya está señor, digámoslo así, y se enfrenta a un dragón que está asolando su región, y esa es la segunda parte del poema. Ahora, lastimosamente, pues Beowulf en el enfrentamiento con el dragón muere, ¿verdad? Y es enterrado en un túmulo a la orilla del mar. Este poema sirvió mucho para para los eruditos, ¿verdad? Dependiendo del contexto, y muchos incluso le asignan un contexto más histórico. Aquí podemos ver algunos elementos que cuando se lee Beowulf son muy similares a el universo de Tolkien. Por ejemplo, el mismo Castillo del Rey. El Castillo del Rey se llama Eorot, el rey es Hrothgar, y lo describe como una estructura de madera que está revestida de oro, y parecía, ¿verdad?, que a grandes distancias brillara. Esto es muy parecido a cómo describe al castillo del rey Theoden de Rohan, que se llama Medusel, en uno de los capítulos de El Señor de los Anillos, el rey del castillo de oro, donde Legolas, porque ustedes saben que es el que más visión tiene, logra ver a la distancia un punto dorado, y es el castillo que está brillando a la luz del sol. Entonces, ambas estructuras están hechas de madera, ambas estructuras albergan a reyes y tienen salones grandes donde el rey podía hacer sus fiestas. Y muchos también le han dado una pequeña similitud al castillo dorado de Medusel, que fue construido por los reyes de Rohan. Y creo que todos han visto las dos torres, ¿verdad? La película, ahí sale una estructura. Y podemos ver estructuras similares alrededor de Dinamarca, de Noruega, ¿verdad? Estas estructuras grandes. Otra de las similitudes, como podrán ver, es el mismo dragón. Ya les había comentado que Beowulf, cuando está pues ya mayor, pelea con un dragón. Ese dragón tenía un tesoro, y esto es un elemento recurrente que no solamente lo vamos a encontrar en Beowulf, la parte del dragón vigilando tesoros, sino que en otras fuentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno de los súbditos de Beowulf estaba todo emocionado y le roba una copa al dragón y se la da a Beowulf. Beowulf más bien se enoja porque le dice, pero ¿qué has hecho? No entiendes lo que hiciste, ¿verdad? Le robaste un dragón, ahora él va a llegar y nos va a masacrar, que efectivamente eso hace. El dragón se despierta, siente que le falta un copón, ¿verdad? Que le falta una copa, y empieza a hacer una masacre. Y le toca a Beowulf enfrentar al dragón. No sé si les recuerda algo, algo de Tolkien, ¿verdad? Smaug en el Hobbit es un dragón que ha despojado a los enanos, y como ven en la ilustración, que por cierto es una ilustración de Tolkien, está cómodamente pues echado en el oro,
y Bilbo con ayuda del anillo, ¿qué es lo que le roba? Le roba una copa también. Entonces el mago se da cuenta. Entonces, son elementos que yo encontré pues bastante similares, ¿verdad? El robo de un artículo a un dragón que está guardando un tesoro y Beowulf tiene que asesinarlo, ¿verdad? De hecho, en Suecia, porque Beowulf en ese momento pues era sueco, de la región de Gautlandia, donde los godos después se desplazan, pero eso ya es tema para la tercera charla, se desplazan ya más al sur. Pero en ese momento podemos ver referencias, por ejemplo, esta colina de Escalunda en Västerbotten, Suecia, donde se cree que está enterrado Beowulf. Entonces, para ellos, en realidad, es muy importante, ¿verdad?, la figura del godo Beowulf, y esa moneda que ven a la par de Smaug es una moneda conmemorativa donde está él pues matando al dragón. También hay otras donde se lo representa matando a Grendel y la otra se le representa matando a Laureza, a la madre de Grendel, para que vean la importancia que tiene Beowulf pues en la parte sueca. Ahora, Tolkien, por supuesto, ¿verdad?, no escapó del encanto de Beowulf, pero él hace en 25 de noviembre de 1936, digámoslo así, un ensayo que se titula Beowulf, de los monstruos y los críticos, que también les aconsejo leer. ¿Cuál es el corazón del ensayo? Él critica a los críticos, prácticamente, critica a los críticos de Beowulf porque en ese momento todas las críticas que había sobre el poema iban enfocadas en ensalzar a Beowulf, que no está mal, pero desprestigiaba a los monstruos. Entonces muchos decían que el hecho de que estuviera Beowulf pues estaba bien, pero los monstruos como tal, que son los ogros, y el dragón posteriormente, le restaba seriedad. Un poquito de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que todo lo que es algo fantástico se toma como poco serio, y viene Tolkien y su respuesta, como siempre, ¿verdad?, son o ensayos o críticas, y está muy interesante porque el mismo Tolkien dice, no, a ver, es que para mi percepción, la presencia de los monstruos ensalzan todavía más la figura de Beowulf y no la empobrece, porque alguien de la talla de Beowulf necesitaba tener un enemigo de igual categoría, como podrían ser monstruos, ¿verdad?, un dragón. Y prácticamente se dedica a hacer una crítica en ese sentido. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, está bien, están dragones que todos sabemos que no existen. Incluso cuando él era niño, hay una carta donde él dice, a mí sí me gustaban los dragones, pero no quisiera verlos en mi patio, ¿verdad? Yo creo que todo nos pasa. Entonces, él lo que dice es que los monstruos en el poema son una representación de ciertas características humanas, por ejemplo, la avaricia en el caso del dragón, la crueldad en el caso de Grendel, porque Grendel no solamente se dedica a matar, sino a torturar. Es un monstruo completamente sádico. Entonces él dice, no, lo que yo veo aquí en realidad es una persona haciéndole frente a las adversidades, digámoslo así, puramente humanas, que están representadas a través de los monstruos. O sea, ¿por qué no pueden ver eso, verdad? Incluso él dice que Beowulf puede ser un caballero cristiano. ¿Por qué lo dice? Y estamos hablando de un mundo meramente pagano. Cuando uno ve Beowulf, lo que piensa es en Odín, ¿verdad? Los que han visto la película o han leído el ensayo. Pero ¿por qué lo dice él? Porque hay una parte en el poema donde se menciona que Grendel es el hijo de Caín. Entonces, la figura de Caín es bíblica. Entonces dice, no, Grendel aquí representa el hombre caído, y estamos hablando de un caballero cristiano peleando contra
un hombre caído, ¿verdad? Contra la tentación o contra una especie de Satanás, tal vez, que desobedece al Creador. Y todavía lo dice, es que para mí el autor estaba inmerso en la sabiduría cristiana. O sea, no lo tomen como que todo era completamente pagano, que tampoco estaba mal, ¿verdad? Pero sí él vio, más que todo por esa mención de Caín, que esta persona, que es anónima, ¿verdad? Como la mayoría de fuentes que vamos a ver, sí conocía de las escrituras. Entonces para él, Grendel representa al hombre caído desde el punto de vista cristiano, y Beowulf representa a un héroe cristiano que está peleando contra esta caída, ¿verdad? Esta inevitable caída que han tenido o que se describe en la Biblia. Y prácticamente eso es lo que dice Tolkien. Otra cosa que dice es que si bien alguien como escritor quiere hacer este tipo de simbolismos, no lo tiene que hacer tan directamente. Un ejemplo es Aslan. Yo creo que la mayoría que vio las Crónicas de Narnia supo a quién estaba representando, porque era directo, ¿verdad? Era muy obvio. Entonces a él no le gustaba eso. Entonces, si un escritor o alguien, el hacedor de mitos, quiere hacer este tipo de simbolismo, lo tiene que hacer de una manera muy tenue, de tal manera que no salga a la superficie lo que se quiere representar. ¿Me explico? Okay. Entonces, que no sea tan directo como Aslan Cristo. Bueno. Y eso es lo que él dice que son los monstruos, ¿verdad? Porque la gente no vio más allá de lo que significaban los monstruos, solo vio un ogro ahí y ya. Pero Tolkien le dio ese significado que sinceramente no creo que muchas personas lo hayan notado, ¿verdad? Esa parte que les estoy comentando. Entonces, eso es otro mérito más para Tolkien. Y sí les aconsejo que lo lean, ¿verdad? Primero que lean Beowulf y después que lean el ensayo de Beowulf. Ok, ¿quién tiene el otro ingrediente que es el Kalevala? Creo que era la cebolla, no me acuerdo. Ah, ok. Ok, este es el segundo ingrediente que vamos a meter en nuestra marmita o en nuestro caldero. Bueno, ya está Beowulf ahí, ahora le sigue el Kalevala. Ahí está hirviendo, ¿verdad? Todavía no está listo, pero ya casi. El Kalevala. ¿Quién ha escuchado hablar del Kalevala? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Finlandia? ¿El país finlandés? Ok. Por la vodka, no. Okay. El Kalevala es un país europeo que está situado en el noreste de Europa. De hecho, prácticamente las mitologías que vamos a abordar están muy en esa región. Tiene fronteras al oeste con Suecia, al este con Rusia y al norte con Noruega. ¿Qué es? En este caso, el contexto es el siguiente. Dentro de lo que sería Finlandia y Rusia, había una región histórica que se conocía como Karelia. Karelia, como lo pueden ver en el mapa, comparte territorio actualmente con Finlandia y con Rusia. Y en este caso, la República de Karelia actual es rusa y la Karelia septentrional y la Karelia meridional son de Finlandia, pero en su momento todo estuvo unido, ¿verdad? En una sola región. ¿Por qué estamos hablando de Karelia? Porque hubo una persona que para mí también, al igual que Andrew Lang, merece bastante respeto, que es el doctor Elias Lönnrot, que pueden ver acá. Esa es la foto de Elias Lönnrot. ¿Qué fue lo que él hizo? Él se dio cuenta que dentro de la región de Karelia o la región de Finlandia había relatos, como la mayoría, de tradición oral, es decir, que no había nada escrito. Todo se transmitía por tradición oral. Y él se encargó de ir kilómetros de kilómetros para recopilar esos relatos de tradición oral y ponerlos en lenguaje escrito en una recopilación que se conoce como Kalevala. Ese es el Kalevala.
Esos relatos son muy antiguos y Lönnrot recorre todo el territorio finés, recorre todo el territorio de Carelia y logra recopilarlos. Para este tiempo ya Suecia había pues invadido el territorio finlandés, lo había cristianizado, y esto se dio en el siglo XII. ¿Verdad? Sin embargo, eso no impidió que Carelia siguiera teniendo sus propios cánticos y sus propias historias relacionadas con la naturaleza. ¿Verdad? Poco a poco se iba metiendo el cristianismo, ¿verdad? Como una forma de dominación también. Pero sin embargo, había en la región de Carelia, sobreviven estos relatos muy antiguos que ni siquiera, bueno, la cristianización puede detener. Entonces él dice, no, vamos a tener una recopilación antes de que se pierdan, porque también había riesgo de que se estuvieran perdiendo debido al cristianismo, o cualquier religión en realidad que en ese momento estaría dominando. Estos cantos, ¿verdad? Las personas se reunían, como decir nosotros en este momento, en una casa de madera y empezábamos a relatar pues estas narraciones acompañadas por un cantele, que es lo que ven acá, ¿verdad? Un instrumento de cuerda típico de esas regiones. Sin embargo, pues no había nada registrado. Entonces Lönnrot se encargó de hacer eso, que por cierto es una gran hazaña, porque aparte de eso, las regiones eran muy hostiles, o sea, eran frías, de naturaleza, bosques, montañas, pantanos, y él se encargó de hacer eso. Así que mis respetos a Lönnrot. El Kalevala fue tan importante y es tan importante para la cultura finlandesa que el día que Lönnrot publica su Kalevala se conoce como el Día del Kalevala, que es el 28 de febrero. El 28 de febrero de 1835 se da la primera edición y la segunda, bueno, con 32 cantos, y la segunda se da en 1849 con 50 cantos, que es la versión que actualmente tenemos. Sin embargo, en la versión primera es donde se da el Día del Kalevala, el 28 de febrero, y esto es pues un pantallazo de una embajada finlandesa donde insta a las personas a participar en el Día del Kalevala. Y lo que dice es, cada 28 de febrero celebramos el Día de la Cultura Finlandesa, conocido como el Día del Kalevala. Este día honramos a la epopeya nacional de Finlandia recopilada por Elias Lönnrot. Entonces para ellos es una fiestota, ¿verdad? Y en este caso se calcula que, eso es importante, Elias Lönnrot también era un fiel seguidor de la Ilíada y la Odisea. Entonces, como las fuentes vienen de diferentes regiones, él trató como de tener un poco de coherencia, pero no le salió muy bien en algunas historias. Y lo que él quería era emular a la Ilíada y a la Odisea. Entonces hay un 3% de los versos que son invención de él, como para dar cohesión a esos relatos. Entonces vamos a ver un ejemplo de un verso o unos versos que él mismo pues se inventó, digámoslo así, pero con el objetivo de que hubiera mucha más coherencia y también para hacerlo más homérica, digámoslo así. Ok. Sin embargo, no necesariamente es así, ¿verdad? Porque cada relato podía variar. Entonces, él prácticamente hay una región todavía más al norte que se conoce como Pohjola, que la pueden ver acá, y está acá el Kaleva, la tierra de Kaleva, la tierra de los finlandeses. Pohjola, él la hizo en su Kalevala como una región hostil que permanentemente iba en conflicto con Kaleva, pero los investigadores dicen que no necesariamente fue así, sino que lo hizo para emular a las epopeyas de la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Pero ese le da como el toque, digámoslo así, de pelea entre una región y otra. Pohjola era una región en el norte completamente helada, o sea, ahí no crecía nada, es la representación de lo estéril
porque no había absolutamente nada y estaba gobernada por una hechicera que se llamaba Laugi. Entonces, ella es la antagonista que escogió Lonrod para recrear esta rivalidad que, como les comentaba, ¿verdad? Los autores dicen que son inexistentes, pero sí le dio más emoción al relato. Este que ven acá, Pohjola, esa estructura es una compañía de seguros en Finlandia, para que vean qué tan común es el Kalevala allá, ¿verdad? O sea, es completamente lo más normal del mundo. El Kalevala está relacionado con criaturas fantásticas, con personajes, y también está inmersa la mitología y el ambiente de Finlandia. No sé si en algún momento podemos ir, pero sí está lleno de colinas, bosques, ríos, pero auroras boreales y de todo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las similitudes que tenemos con el Kalevala? Ustedes recuerdan que ya Tolkien la había mencionado en una de sus cartas. Él dice, las mitologías finlandesas me impresionaron profundamente. Se refería más que todo al Kalevala, ¿verdad? Para él el Kalevala fue una inspiración muy grande y le gustó mucho. Y también les recomiendo que la lean. Ahora, ¿cuáles son algunas similitudes que tiene el Kalevala y el Legendarium de Tolkien? Aquí sí es importante recordar que en el caso de Tolkien no solamente es El Señor de los Anillos, ¿verdad? Tenemos también la obra que se conoce como Silmarillion, que es prácticamente todo lo que sucedió antes en la Primera Edad, y El Señor de los Anillos se desarrolla en la Tercera. Entonces, el Kalevala es más común al Silmarillion que al propio Señor de los Anillos. Entonces, tal vez no hayan tantas referencias de la Tercera Edad. Ok, ¿cuáles son las características o las similitudes? El reino de Pohjola se encuentra en el norte, la gran hechicera que va a ser siempre la rival de nuestros héroes. Y hay una región que es muy helada, que está custodiada por todas las criaturas que ustedes se imaginan, ¿verdad? Gusanos, dragones. Y en Tolkien, en el Silmarillion, casi que las regiones que dominaba el Señor Oscuro, el primero, porque Sauron es el segundo, el primer Señor Oscuro, estaban generalmente en el norte también. Igual estaban dominadas por orcos, balrog, dragones, entonces no eran zonas donde uno quisiera ir, ¿verdad? Pero sí comparten características similares y desde el punto también geográfico están ubicados en el mismo lugar. La otra es que en el chamanismo, toda esta parte de la naturaleza y los animales, presente en el Kalevala, relata la transformación de personajes en animales, como una doncella que se convierte en pez porque no se quiere comprometer con uno de los personajes. Entonces ella dice, no, yo no me voy a casar, y se convierte en pez. Esta transformación de humanos en animales también se da en Tolkien, prácticamente en Silmarillion, ¿verdad? En estos relatos del Silmarillion, y podemos ver que en Beren y Lúthien, que es una de las historias, Beren tiene la capacidad o se convierte también en un gato, en un lobo, y su doncella, ¿verdad? Su enamorada Lúthien, cuando huyen de Sauron, se convierte en un vampiro. Entonces hay un pequeño guiño. También una doncella élfica se transforma en gaviota para ir a buscar a su amado que está en un barco cósmico, ¿verdad? Entonces ella se convierte para irlo a encontrar. Es otra de las similitudes que no vamos a darlas todas porque no podríamos. Y no sé si han escuchado hablar del Sampo. ¿Qué es el Sampo? En el Kalevala el Sampo es un objeto, digámoslo así, mágico, que prácticamente es un molino que tiene la capacidad de producir pimienta, sal y oro, ¿verdad? Es creado por un herrero, Ilmarinen, que pues digámoslo así, que es un dios, y se lo dan a esta bruja, a Logi, la que ya hemos mencionado, que es la antagonista, porque ahí también pasa mucho esos matrimonios arreglados, pero la hija tampoco se quiere casar, que en el Kalevala está como muy común que cuando hay matrimonios arreglados, generalmente la mujer no quiere, ¿verdad? Y aunque diga que no y no, ¿verdad?
a diferencia de otras épicas, donde no le queda de otra a la muchacha, ¿verdad? En el Kalevala dicen, no, yo no me caso y no se casa, incluso se pueden convertir en animales con tal de no estar con la persona. Hay una pelea por el sampo, como pueden ver en esta representación, del herrero y Vainaimonen, que sería como un mago, ¿verdad? Dentro de lo que sería la mitología del Kalevala, que tiene características incluso de Gandalf, Vainaimonen, aquí lo pueden ver, y la bruja convertida en un águila, la bruja Pollola, y están peleando por el sampo, por el famoso sampo, claro, porque el que tenga el sampo va a tener riquezas, no solamente riquezas de oro, sino riquezas de la tierra, ¿verdad? Pero en esa pelea el sampo se va en el agua, después lo recuperan, pero ya no es como el original, y esto recuerda un poco a los Silmarils que dan origen al Silmarillion, ¿verdad? Que son objetos que son codiciados, que tienen la luz de unos árboles que vivieron antes que el sol y son objeto de codicias, guerras, desgracias, y hay uno de ellos que se va al mar, ¿verdad? Entonces es un poquito parecidos en ese aspecto, pero sinceramente nada le compara con la historia de Kullervo. ¿Quién era Kullervo? Kullervo es no sé si decir héroe, bueno, es un protagonista del Kalevala que una característica es que no tiene relación con los otros relatos. Eso también indica que el Lonrot al final hubo una recopilación, pero no necesariamente siguió una continuidad, porque uno puede leer solo el capítulo de Kullervo y lo entiende, ¿verdad? Entonces, el mismo Tolkien dice en la carta 257 que él quería, en su afán por hacer su propia mitología, hacer leyendas, pero una de las que más les impactó fue la historia de Kullervo. Kullervo el desdichado, ya van a ver sigue siendo un elemento fundamental de la primera edad. Y él mismo dice que aunque lo cambió como base para uno de sus propios héroes, el final se mantiene invariable, y ya lo vamos a contar. En el Kalevala se cuenta la historia de Kullervo, el mancebo de las casas azules, que Tolkien en su carta 131, él mismo dijo, es que tiene características parecidas o tiene elementos de mi Turin Turambar. Turin Turambar, el que podemos ver a la derecha, es un personaje de Tolkien, que es uno de los protagonistas de Los hijos de Urin. Entonces, él mismo dice que Kullervo fue una fuente de inspiración para crear a Turin Turambar. Vamos a ver unas similitudes para que lo tengan presente. Ambos, tanto Kullervo como Turin, se separan de su familia a temprana edad y prácticamente son esclavizados, ¿verdad? Desde ahí pues estamos mal, ¿verdad? Y en el caso de Kullervo, es criado por su tío Untamo, pero posteriormente por Ilmarinen y por su esposa, y en el caso de Turin Turambar, es separado de su familia y él se va a donde unos reyes. Ambos se van a tierras lejanas después de cometer un asesinato, entonces por eso es que no hay una pues, división. Kullervo al final se venga de Untamo, ¿verdad? Que también era su tío, hermano de su padre, que acaba con la familia, usurpa el territorio, y Turin acaba con Broda, que es un oriental usurpador de su hogar. Al final pues consiguen, digámoslo así, una venganza por todas las tragedias que pasaron. Lo que pasa es que aquí se pone turbio el asunto, porque Kullervo y Turin encuentran a su hermana y cometen incesto sin saberlo, los dos. Es una historia muy oscura, pero las características y las condiciones son diferentes, ya las vamos a ver. La hermana, ambas hermanas, cuando se enteran de que han cometido incesto, se arrojan a un río y se mueren, ¿verdad? Se suicidan. Entonces, estas dos cosas están presentes en ambas historias. Y también en ambas historias, cuando se enteran de lo que ha pasado, cuando se enteran que han cometido incesto con su propia hermana, ambos se suicidan con una espada. Ahora, ¿cuál es la característica de esta espada? Que las dos espadas hablan, le hablan al héroe cuando, no sé si decirle héroe, le hablan al protagonista
y en las dos historias él le dice que si estará feliz comiendo su sangre o tomando su sangre, y la espada le responde que sí, estoy feliz. En el caso de Kullervo, le dice que sí ha probado sangre de inocentes, porque Kullervo antes pues cometió asesinatos a diestra y siniestra con esa espada, y le dice, bueno, es que sí he probado sangre de inocentes, con más razón voy a probar la tuya. Y bueno, él se suicida con esa espada. En el caso de Turin Turambar, le pregunta a la espada Turing si estaría feliz en probar su sangre, y le dice que sí, ¿verdad? Que con gusto estaría dispuesto a probar su sangre, y ambos se mueren con la espada atravesada prácticamente, una espada que en las dos historias le contestan cuando él le pregunta si estaría feliz en probar su sangre, para que vean que no es una historia pues muy bonita. Sin embargo, hay diferencias, y eso también lo tengo que recalcar, porque Tolkien en realidad no fue que agarró la historia de Kullervo y la copió. Él le agregó ciertos elementos que son pues típicamente de Tolkien, como yo comentaba, son ingredientes que él agregó, pero no los copió. Ok, en el caso de Kullervo, ¿cómo se da el incesto con la hermana? Por violación. Él viola a su hermana con premeditación y alevosía. No sabe que es su hermana, pero eso tampoco lo exculpa. En el caso de Turing, hay un dragón de por medio que hace que la hermana pierda la memoria, y Turing, como no la ha visto por años, no sabe que es su hermana. Entonces sí se da una relación consensuada, completamente consensuada. No hay ningún tipo de forzamiento en la relación que tiene Turing con su hermana. Esto es importante. Kullervo se da cuenta del acto por la propia hermana, porque cuando él hace lo que hace con su hermana, le pregunta, ¿y tú de quién eres hija? La hermana no tiene nombre en la historia de Kullervo, solo le dice, es que yo soy la hija de Kalervo, y él se da cuenta, ¿verdad?, que es su hermana. En el caso de Turing, se lo revela el mismo dragón y otro de sus subordinados. Ahora, en el caso de Kullervo desde el principio demostró ser una persona muy cruel, una persona muy incompetente, incluso muy antipática. En cambio, Turing es todo lo contrario. O sea, cuando uno lee la historia de Turing, siente empatía por él, por los actos que han cometido injustamente en contra de Turing, algo que no pasa con Kullervo. De hecho, hay un ensayo sobre Kullervo. Entonces dice, bueno, seguramente los carelios, cuando escucharon que Kullervo se mató, aplaudieron. En cambio, algo nunca nos va a pasar eso con Turing, ¿verdad? No. Porque Turing Turambar sí es un personaje más moralmente, ¿verdad?, muy diferente a Kullervo. Porque Turing muestra nobleza y es muy competente. Kullervo es completamente incompetente, es una persona, bueno, impulsiva, es muy diferente a Turing. Y eso también nos habla mucho de cómo era Tolkien, ¿verdad? Tolkien omitió la violación, que para mí me parece que habla mucho de él. Aquí Tolkien hizo su propia historia de Kullervo. Entonces tenemos el Kullervo del Kalevala y el Kullervo de Tolkien, no son lo mismo. Tolkien quiso adaptar a Kullervo, fue publicado en 2015 y pueden ver acá la portada, ¿verdad? J.R.R. Tolkien, la historia de Kullervo. Tolkien le agrega elementos que no existen en la historia original del Kalevala. Por ejemplo, un perro. En el Kalevala se menciona que Kullervo tiene un perro, pero nada más. Tolkien le da personalidad al perro, le pone nombre, y cuando le pone nombre ya saben lo que pasa, ¿verdad? Tiene una personalidad, tiene un concepto. Le pone Musti y aconseja a Kullervo. Lo que pasa es que este Kullervo es un poquito parecido al otro y no hace caso. Sin embargo, se considera que Musti, el perro de Kullervo, es el precursor de un personaje que ustedes ya conocen, algunos, Huan, el perro de Valinor, que es un héroe que está presente en la saga, bueno, en el caso de la balada de Beren y Lúthien, o en la historia de Beren y Lúthien, que es un perro que habla. Todos lo aman, entonces también está presente en esta parte.
Y todos dicen, bueno, seguramente Musti fue como la semillita que dio origen después a la creación de Juan. La hermana de Kullervo es su gemela y de hecho se ve que tienen una relación muy tierna, porque aparte de que son mellizos, ella trata de consolarlo, ¿verdad? Porque ambos son esclavos. Entonces ella le da hasta de comer, le lleva comida a escondidas, eso es algo que no pasa en Kullervo. Y también, pues, no sé, es muy tierna esa parte. Para, no sé, me dio como, ay, Tolkien. Es como la esencia de tolkieniana del relato que él ha querido adaptar seguramente porque no estaba satisfecho con esa historia tan oscura. Y hay una mejor coherencia y un hilo conductor más definido, ¿verdad? Porque ya dijimos que el contexto del Kalevala eran recopilaciones de relatos que muchas veces se contradecían y hasta cierto punto Lorro quiso meter a la fuerza, ¿verdad? Pero sí, para mí fue muy significativo que Tolkien quisiera cambiar muchas cosas y que quisiera hasta cierto punto quitar algunas cosas que son muy terribles en la historia de Kullervo. Tenía que tener en cuenta el contexto, ¿verdad? No sabemos si en esa época qué tan mal visto era la historia de Kullervo como tal. Que en este caso, ¿quién tiene el Voluspa? ¿A quién le tocó el Voluspa? No sé si ya me lo habían dado, más bien. Ah, el Voluspa, ok, sí. El huevo. Ok. Ok. El Voluspa está representado acá por un huevo y el segundo, bueno, mentira, ya es el tercero, ¿verdad? El tercer ingrediente que vamos a meter en nuestra olla. Ok, ¿qué es el Voluspa? En este caso, eh, tenemos acá estos pueblos del norte de Europa, que se conoce como Escandinavia, ¿verdad? Están geográficamente situados al norte y son estos países, ¿verdad? Como Noruega, Dinamarca, y en este caso hay uno de sus relatos, digámoslo así, de tradición oral, fueron también recopilados, pero ya no en la región finlandesa como en el Kalevala, sino más bien en la región noruega, sueca, danesa, y tienen un carácter mitológico, pero también heroico, porque también hay héroes y todo lo que sería la mitología nórdica, como, bueno, Odín, no sé si ese sí ya lo conocen, Odín, Thor, también en parte por algunos superhéroes que originaron, ¿verdad? Ciertas sagas heroicas, pero de superhéroes. Pero sí están basados en este tipo de mitología. Eh, en la Edda poética, se recopilan poemas muy antiguos de carácter mitológico, de carácter heroico, y fue realizada por un autor anónimo, como la mayoría de fuentes, hacia el año 1250. ¿Qué es lo que dice Voluspa? Voluspa está dentro de la Edda poética, ¿verdad? Entonces es una sección de lo que sería esta recopilación de cuentos, pero de origen nórdico o geográficamente hablando del norte de Europa. La Voluspa cuenta la historia de una volva. La volva es una vidente, una sacerdotisa, digámoslo así, una chamana que está en contacto, ¿verdad?, con los mundos, y Odín le dice a la volva que por favor le cuente cuál va a ser el destino del mundo. La volva le cuenta a Odín cuál va a ser no solamente el destino del mundo, sino el propio Odín. Y todo desemboca en el Ragnarok, sí conocen, ¿verdad? Es como, digámoslo así, el fin del mundo, ¿verdad?, nórdico, en donde se va a alzar, pues, Val, uno de los hijos de Odín, y ahí lo vamos a tomar en cuenta, pero para otra fuente. Entonces, prácticamente es la volva contándole a Odín, o sea, a nadie más que al padre de todo, ¿verdad?, contándole cómo se va a desarrollar. No vamos a tocarlo todo porque únicamente
vamos a mostrar algunas influencias mitológicas en la obra de Tolkien, porque hay también que aterrizar, ¿verdad? En este caso estamos tocando lo que es correspondiente con Tolkien. Aquí, no sé si han escuchado, aparte de los dioses, aparte de los elfos, a los Duergar, D-W-R-G-A-R, ok. Los Duergar salen en Voluspa porque están relacionados con el mundo nórdico. ¿Qué son los Duergar? Ok, otra vez me paro pendiente. Ok. Ahora creo que sí. Los Duergar son seres que vienen o que viven en el mundo subterráneo, es decir, son seres tónicos de la tierra, vinculados a la montaña, a las profundidades y son herreros. ¿A qué le suena esto? A los enanos, exactamente. Pero en el caso del Voluspa, del mundo nórdico, se conoce como Duergar. En la mitología nórdica también los enanos o los Duergar son los responsables de la forja de ciertos elementos mágicos, como el martillo de Thor, Mjolnir, que claro, todos los conocemos, ya sabemos por quién, más que todo. Y la lanza de Odín y otros elementos, incluso una espada que vamos a tocar en otra de las fuentes, son forja de los enanos. ¿Qué es lo que pasa? Las armas que se hacían por los enanos siempre tenían características superiores a las que se hacían por los humanos. Entonces generalmente están relacionadas con armas muy poderosas, sobrehumanas, digámoslo así, y de carácter divino. Ahora, en Voluspa se menciona que hay dos enanos, pues digámoslo así, creadores, que son Motsognir y Durin, así se llama otro de los enanos, que nacieron de forma espontánea. Ustedes no sé si han escuchado cómo se formaron los enanos en el Voluspa. Hay un gigante que se conoce como Ymir, que es hermafrodita de hecho. Prácticamente Odín y sus hermanos matan a Ymir. Matan a Ymir y cuando lo matan, del cadáver putrefacto de Ymir nacen unas larvas. Esas larvas son los enanos, ¿verdad? Del cuerpo de Ymir. No sé si han visto también Ataque a los Titanes. Me recordó un poco, ¿verdad? El nombre Ymir. Está relacionado porque, pues, Isayama también estuvo un poco influido por la parte nórdica, incluso el árbol. Bueno, pero yo estoy con otro tema, no estamos hablando de Ataque a los Titanes, perdón. Entonces, en el legendario, Durin I, que es el mismo nombre que trae uno de los primeros enanos que salen del cuerpo de Ymir, se llaman igual, ¿verdad? Durin I funda el linaje de los enanos barbiluengos o la casa de Durin, digámoslo así, una casa noble enana. ¿Por qué tengo aquí esta ilustración? Porque en el Silmarillion, cuando se habla del origen de los enanos, se narra cómo ellos nacen a partir de el Vala, o digámoslo así, el dios Aule, que es el que ven acá. Aule era pues un dios muy de la tierra, era herrero, y él quiere dotar a unos seres con su vida, ¿verdad? Insuflarlos de vida. Sin embargo, Eru Ilúvatar, que es Dios, ¿verdad? Que ese sí es como el Dios de todo, ha prohibido que alguien haga seres racionales antes que los elfos. Entonces, esto estaba prohibido, esto lo hizo de manera ilegal, digámoslo así, porque los elfos son los que tenían que ser los primeros seres racionales dotados de vida en el mundo, y Aule hizo a los enanos a escondidas de Eru. Eru se da cuenta, le reclama y le dice, no, es que tienes que agarrar, ¿verdad?, un mazo, lo que sea, y destruirlos, y esta es la representación de acá. Él llora, ¿verdad? Él cuando los ve, y es una parte muy, muy conmovedora porque él no quiere, son sus hijos, pero no puede tampoco desobedecer a Eru, a los designios de Eru Ilúvatar. Entonces, con su gran pesar, agarra la masa y los va a matar. Y ellos se encogen y empiezan a suplicar.
Pero Ero Ilúvatar dice, no, la verdad es que déjalos ahí, pero déjalos dormidos hasta que vengan los elfos y no los mata. Y dentro de estos enanos primeros está Durin, ¿verdad? Entonces es muy parecida a la visión que se tiene en el Voluspa de que Durin también es el nombre de uno de los primeros enanos que nacen a partir de Ymir, de la carne del gigante Ymir. Siguiendo con los enanos, porque sinceramente el Voluspa está más relacionado con los enanos hasta que los propios elfos. En las estrofas del 11 al 16 se conoce como Dergatan lo que sería una lista o un catálogo de enanos, una lista de nombres. Entonces uno ve las estrofas y ve el montón de nombres, un montón de nombres. Son los nombres de los enanos que salen a partir de los precursores, ¿verdad? Que dentro de ellos estaba Durin. Generalmente es omitida por algunos redactores y traductores, que no sé por qué, porque en realidad sí tiene bastante relevancia, porque en realidad es una lista, ¿verdad? Como dice ahí, es un catálogo, pero vean esa lista. ¿Qué pueden ver? Les voy a dar unos segunditos. ¿Qué pueden ver en esa lista? ¿Algo les llama la atención? ¿Reconocen algo? Esas son la lista de los enanos que se nombran en el Voluspa. ¿Hay algunos conocidos? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Ah? Sí, sí, exacto. Ya he escuchado que algunos están mencionándolo, de hecho. Son nombres de enanos de Tolkien y muchas veces los transcribió así como sonaban y como estaban, sin ni siquiera cambiarles una letra, ¿verdad? Aquí podemos ver a Fili, a Kili, que son los sobrinos de Thorin. Podemos ver a Thorin mismo abajo, ¿verdad? Y a Tror, ¿verdad? Que es otro de los enanos, el padre de Thorin. Podemos ver a Dain, Dwalin, y la mayoría son de la expedición de Thorin, ¿verdad? Está Bombur, me parece que anda por ahí, ajá, Bombur, Nori, Dwalin, y otros enanos que están afuera, ¿verdad?, de lo que sería el Hobbit, pero siempre son importantes desde el punto de vista de la historia de los enanos. Está Glóin, bueno, el padre de Gimli se llama Glóin, solamente le puso una N, ¿verdad?, pero sí está bastante influenciado por eso. Y prácticamente el mismo Tolkien lo dice, bueno, yo saqué algunos nombres de los enanos de la Dergatal, de la lista o el catálogo de enanos que están en el Voluspa, así como están sin cambiarles absolutamente nada. Pero vean qué curioso, hay uno que está en azul, ¿verdad? Es Gandalf con R al final, y también voy a hacer mención honorífica a este nombre que es Enskialdi, que está aquí, ¿verdad?, de este lado. A Tolkien le pareció gracioso ese nombre, claro, él era filólogo y vio que era muy diferente a los otros y dijo, qué curioso que se llame Enskialdi, se escucha como chistoso, ¿verdad? ¿Y por qué los voy a mencionar? Bueno, primero, el nombre de Añazul, que era Gandalf. Gandalf se encuentra en el catálogo de enanos y Tolkien inicialmente lo concibió como un enano, pero después cambia de opinión y lo convierte en el mago que nosotros conocemos, o el Istari. Pero por eso es que tiene el nombre, porque inicialmente él iba a ser un enano. De hecho, iba a ser el jefe, iba a ser, digámoslo así, como Thorin. La palabra Gandalf en nórdico antiguo, porque todas estas edas están escritas en nórdico antiguo, es de dos palabras que es Gand, que es vara, y Alf, que es elfo. Bueno, Alf con R, Alf, elfo, es decir, significa elfo del bastón o elfo de la vara. Entonces, dota a Gandalf de su bastón, ¿verdad?, para que tenga también más sentido el nombre de Gandalf. Y vamos a hablar un poquito más de Gandalf a continuación. Por otra parte, Tolkien en la carta 297 dice lo que yo les había comentado. Enskialdi le parece un nombre muy chistoso, muy gracioso. Entonces, ¿qué es lo que significa Enskialdi? Escudo de roble. Entonces, ese nombre lo agarra
y lo tiene como el apodo de Thorin. ¿Por qué Thorin se llama Thorin escudo de roble? Entonces, en este caso, el origen es igual voluspiano, digámoslo así, del Voluspa, solo que en vez de ser un nombre propio, es pues un apodo, ¿verdad? Le gustó escudo de roble para Thorin, que sería Enskildi. Ok, esa es como una de las características pues filológicas, digámoslo así, del origen de los enanos, influenciadas en el Voluspa. El Voluspa tiene como principal protagonista a Odín. Odín es hijo de una giganta y un dios que con sus hermanos, pues ya vimos que mataron al gigante Ymir, de donde salen los enanos, pero se considera uno de los dioses más importantes de la mitología nórdica. Yo creo que todos lo han escuchado. Claro, hay una similitud entre Gandalf y Odín. Y vamos a ver incluso en una de sus cartas lo que dice Tolkien sobre Odín. Ambos es descrito como un viejo de barbas largas, ambos son personajes errantes, ambos van en los caminos desplazándose como peregrinos por ciertas regiones, tienen varios nombres, se conocen como varios nombres, por ejemplo, pues Gandalf es Mithrandir, ¿no?, para los elfos, y Odín también se le conocía como Harbrad o Barba Gris, o Langbrad, Barba Larga. Los dos eran altos, tenían una gran estatura, y también incluso en la vestimenta usaban un sombrero azul o gris, unos mantos grises, sombreros y capas. Incluso se decía que Odín iba caminando y la gente de esas épocas no le negaba la posada a un anciano porque podía ser Odín. Entonces, si un señor llegaba, un viejito de barbita, le decía, no, dale posada o dale comida, porque este puede ser Odín, y si no haces lo que, o no le das como caridad, te puede maldecir o algo así, ¿verdad? O te puede acaecer una desgracia, ¿verdad? Entonces eran muy respetados. Claro, hay unas diferencias, ¿verdad? Odín tiene un solo ojo, y más que todo, en vez de usar un bastón, utilizaba una lanza, pero prácticamente se mantienen sus características principales. Incluso lo podemos ver en una de sus cartas. Ok, vean, en una carta 107 particularmente a Stalin Unwin en 1946 hubo un ilustrador que se llamaba Horus Engels. Ese ilustrador se encargó de hacer, valga la redundancia, las ilustraciones de la edición alemana del Hobbit, y todo contento le mandó la ilustración para ver qué pensaba. Y a Tolkien no le gustaron porque los clasificó como disneyanos. Son muy disneyanos. Ya habíamos hablado que a Tolkien no le gustaba cómo Disney yo no sé, seguro le dio un infarto cuando vio Blancanieves, ¿verdad? Y vio a los enanos. Entonces, dice que Bilbo tenía una nariz goteante, seguro muy larga, no sé, muy forma de gota, pero vean lo que dice de Gandalf: una figura de vulgar comicidad en lugar del caminante odínico que yo concibo. Entonces aquí podemos ver que para Tolkien, imaginarse a Gandalf desplazándose por la Tierra Media era imaginarse a una persona con la vibra de Odín, el padre de todo nórdico. Y no lo digo yo, bueno, y este es el Gollum, ¿verdad? Porque él le manda unas ilustraciones, y bueno, ahí está Gandalf con el sombrero todo puntiagudo, ¿verdad? Que es contra la gravedad, por cierto, Bilbo, y este es el Gollum. Entonces Tolkien sí dice, bueno, la verdad es que le doy mérito por ser un ilustrador y todo, pero no me gustan las ilustraciones, lo siento, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver y podemos confirmar que Tolkien tenía presente a Odín cuando se imaginaba a Gandalf, porque lo dice así, ¿verdad? Que en lugar del caminante odínico que yo concibo. Okay. Ahora, los elfos.
Los elfos también están presentes en la mitología nórdica, pero en nórdico antiguo en plural se conocen como Alfar. Originalmente se trataba de deidades menores que estaban relacionadas con los elementos, con el sol, ¿verdad? Son muy solares, y vamos a verlo. Y que habitaban bosques y cuevas. Hay una característica de los elfos y que podemos clasificarlos como elfos de la luz y elfos de la oscuridad. Los elfos de la luz o Liofazar habitaban la región celestial de Anheim y estaban relacionados con un dios solar llamado Frey, es decir, eran dioses de la luz, ¿verdad? Bueno, dioses no, perdón, eran seres de la luz. Pero estaban los Dorkafar o elfos oscuros, habitaban el mundo subterráneo y su piel, si bien era pálida porque no les llegaba pues el sol, a la vez era negra porque estaban inmersos en las labores de herrería. Y todo lo que es las labores de herrería, las cenizas y todo los hacía ver negros, con la piel negra. De hecho, él los menciona, ¿verdad? Son más negros que la oscuridad en sí. ¿Y a qué les recuerda? Ya hemos hablado de ellos. Les recuerda a los enanos. Entonces, hasta cierto punto no hay como una fuente así fidedigna que diga que no son lo mismo en realidad. O sea, particularmente muchos los relacionan bastante a los enanos oscuros a los elfos oscuros que habitaban el mundo subterráneo con los enanos. Tolkien habla de los elfos, pero él sí les asigna otro tipo de clasificación, no con la región donde vivían, ni que si uno estaba relacionado con el sol o el otro estaba relacionado con las montañas. En el Silmarillion se cuenta que antes del sol y la luna habían dos fuentes primordiales de luz, que eran los dos árboles, Laurelin y Telperion, que uno era plateado y otro era dorado. Ellos estaban mucho antes de que apareciera el sol y la luna como fuentes principales. Entonces, Tolkien clasifica a los elfos como Calacuendi, que Cuendi es pues una palabra para designar a los elfos. Los Calacuendi eran los elfos de la luz y los Moricuendi eran los elfos de la oscuridad, pero no estaba relacionado si uno vivía abajo, el otro arriba, el otro estaba relacionado con el sol, sino ellos tuvieron que hacer un viaje en la Tierra Media para llegar a donde estaba la región de los árboles, que es Aman. Tuvieron que hacer un viaje. Entonces, esos Calacuendi, los elfos de la luz, fueron los que llegaron y vieron la luz de los árboles. Los Moricuendi son los que no han visto la luz de los árboles. Esa es la diferencia. Como pueden ver, es muy diferente a la mitología nórdica relacionándolo con los elfos, ¿verdad? Hubo elfos que nunca pudieron verlo por varios motivos, ya sea porque nacieron después o porque se rehusaron a hacer el gran viaje. Dijeron, no, la verdad es que yo me quedo aquí, y nunca pudieron apreciar la luz de los árboles, que también tiene una historia trágica porque esos árboles fueron destruidos por una araña y Morgoth, y a partir de estas luces es que se forma el sol y la luna. Pero como pueden ver son orígenes muy diferentes. Ahora viene otro vegetal. ¿Quién tiene la saga de Herborg y Heidrek? Bueno, ok, el tomate. Ok, gracias. Ok, vamos entonces a poner a Herborg y Heidrek dentro del caldero. Bueno, dejémoslo aquí. Ok, la otra influencia mitológica es la saga de Herborg y Heidrek. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta saga? Al igual que las otras, es una fuente de tiempos antiguos de la Tierra del Norte, siempre pues Noruega, Dinamarca, Suecia, y es un conjunto de obras en prosa que forman pues una recopilación también de relatos y se conoce como la saga de Herborg y Heidrek, o solamente la saga de Herborg o solamente la saga de Heidrek,
pero hace referencia a algunos acontecimientos ocurridos entre los siglos III y el siglo IX. Por ejemplo, voy a meter en la otra charla, ¿verdad?, que es la historia, pero la parte de la invasión de los hunos, ¿verdad? Ahí también incluso está Atila, solo que aquí se llama Atli, no se conoce como Atila, pero es un personaje histórico, ¿verdad? Precisamente la saga de Erbor y Heidrek narra la historia de la espada Trinfi, que fue hecha por un enano, de las escalmos o doncellas escuderas, mujeres que peleaban, ¿verdad?, en la guerra, y la guerra histórica que pasó entre los hunos y los godos, que los godos al final tuvieron una repercusión en la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Pero eso es para otro tema. Recuerdan que Beowulf era un godo también, ¿verdad? Les había comentado. En la saga de Erbor y Heidrek se conoce que hay unos personajes que tienen la capacidad, ¿verdad?, de convertirse en animales, de convertirse en osos. En la mitología nórdica, bueno, ni tan mitología, sino que había guerreros que se conocían como Berserker, era una casta guerrera consagrada a Odín, ¿verdad? Otra vez tenemos a Odín, que combatían semidesnudos, cubiertos de pieles y canalizando el poder de los osos. Entonces mataban un oso, mataban un lobo y se ponían y canalizaban, ¿verdad? Porque una parte de la magia es que lo semejante atrae lo semejante. Entonces, si yo me cubro de una piel de oso, yo voy a tener las características del oso. Y aparte de eso, piensan que consumían sustancias alucinógenas de hongos, que los hacía todavía más irracionales y por lo tanto más peligrosos. Entonces, se imaginarán ustedes ver a gente dirigiéndose con un hacha, poseído, ¿verdad?, por esas sustancias y con camisas de osos y de lobos. Yo creo que a todos nos asustaría, ¿verdad? Entonces eran muy poderosos porque eran bastante agresivos. Incluso se dice que agresivos con sus propios compañeros, porque claro, estaban hasta cierto punto con sustancias alucinógenas y no tenían la capacidad de razonar de que este es mi amigo. En esta saga se menciona que un caudillo sueco, porque aquí vamos a tocar la parte de Suecia, Angrin, tuvo 12 hijos. Todos sus hijos eran berserker y tenían la capacidad. ¿Se imaginan el poder que tenía? 12 berserker, si cada uno podía matar a cualquier cantidad de personas normales, imagínense 12, ¿verdad? ¿A qué les recuerda un oso, una persona capaz de convertirse en oso? ¿Les recuerda algo? A Beorn en el Hobbit. Beorn es de la raza de los Beornidas, bueno, al fin y al cabo es un humano, pero tiene la capacidad de cambiar pieles, de convertirse en oso. Precisamente es él quien les da refugio a Thorin, a Gandalf y a Bilbo y a la demás compañía en su casa, mientras están, ¿verdad?, en un lugar o una zona conocida como la Carroca. Eran feroces y combatían con hachas. Algunos de ellos, como Beorn, tenían la capacidad de convertirse en oso, ¿verdad? Y esta parte de querer también imitar a los animales es mucho del chamanismo. Ahora, siguiendo la continuidad, hay dos hermanos juramentados, no son hermanos de sangre biológicos, pero sí hermanos juramentados, es decir, a través de un rito se hicieron hermanos, no compartían, digamos, genes, pero pues en ese contexto es todavía más importante. Son dos hermanos jurados que pelean contra los 12 berserkers. Entonces uno le dice, no, yo voy a pelear contra uno y no, tú peleas contra 11 y yo peleo contra uno. O sea, y le dice, ¿pero por qué? No, porque aquí yo tengo una camisa de seda que me protege. Es una camisa invulnerable. Yo me pongo la camisa y es más resistente que una cota de malla. ¿No le recuerda algo? Ajá, sí. Precisamente a la camisa de Mithril que sale también en El Señor de los Anillos, tanto en las películas, por supuesto, como en la obra, donde Bilbo se la da a Frodo, ¿verdad? ¿Y de dónde sale esa Mithril? Bueno, sale del tesoro de Erebor, ¿verdad? Donde Smaug guarda el tesoro, que ya vamos a hablar de Smaug.
Bilbo se la regala porque es sumamente un objeto preciado, incluso vale más que toda la comarca, ¿verdad? Así se describe su valor. Entonces, la descripción y las propiedades de la camisa recuerdan a la cota de malla de Mithril, que en su momento fue de Bilbo, pero después pasó a propiedad de Frodo. De mangas largas, armada y entrelazada, que la hacía flexible, liviana, pero muy resistente. Entonces, en este caso, el héroe tiene la capacidad de pelear contra los 11 Berserkir, que en este caso es Odr. Los hermanos se llaman Halmar y Odr. Odr se enfrenta a 11 Berserkir y Halmar a un solo Berserkir, pero por la camisa, ¿verdad? Muere Halmar. Y el otro que se enfrenta a los 11 lo protege la camisa. De hecho, la camisa de seda se dice que su origen es oriental, por ahí. Aquí viene, y vamos a hacer una dinámica. Aparte de todo esto, tenemos en la saga de Hervor y Heidrich una parte que a mí me parece muy interesante. Se conoce como los acertijos de Hestinblindi. Hestinblindi era un caudillo godo, otra vez los godos, ¿verdad? Que enfurece al rey Heidrich, que de ahí viene la palabra, ¿verdad?, de la saga de Hervor y Heidrich, porque Heidrich necesitaba tributo. Hestinblindi se niega a pagarle el tributo. Entonces el rey Heidrich se enoja y le envía un mensaje a Hestinblindi y le dice, no, es que tienes que presentarte a mi corte. Pero Hestinblindi no quiere. Entonces, ¿qué es lo que hace? No se le ocurre otra cosa que sacrificar a un cerdo e invocar a Odín y le dice, preséntese usted en mi lugar y adquiera mi apariencia. Y Odín lo hace, ¿verdad? Odín dice, bueno, está bien. Entonces, al final, el que acude a la corte no es Hestinblindi, es Odín mismo, el que acude a la corte del rey, imagínense. ¿Y qué es lo que pasa? El rey le dice, bueno, es que tenemos que hacer algo, o sea, ¿por qué no me vas a pagar tributo? Y entonces le dice, pero ¿cómo vamos a hacer? Entonces yo me imaginaba que él le iba a decir, bueno, vamos a pelear o vamos a, no sé, le iba a poner una tarea. Y le dice el rey, bueno, propongamos acertijos. Y esa es, o sea, la parte de los acertijos es el reto que le propone el rey a Hestinblindi, hacer acertijos. De hecho, esos acertijos, hay algunos que están acá. ¿Cuál es la bebida que bebí yo ayer? No era vino, ni agua, ni tampoco cerveza, ni comida alguna, y me fui de ahí sin sed. Y la respuesta es el rocío sobre la hierba. Otro de los acertijos, ¿quiénes son las mujeres que van lamentándose para curiosidad del padre? A muchos hombres han hecho daño y ahí sí pasaron sus vidas. Es las olas del mar. Bueno, en realidad la respuesta es las muchachas de Hel, el dios del mar, ¿verdad? Las hijas del dios del mar. Otra es, ¿cuál es la maravilla que yo vi a las puertas de Deglir? Que Deglir es el dios de la aurora. Es decir, prácticamente le está diciendo, ¿cuál es la maravilla que yo vi al amanecer? Su cabeza se dirige hacia el Hel, que es otra de las regiones subterráneas del inframundo donde vive Hela, pero las patas se dirigen al sol. Es la cebolla, la respuesta. Entonces, así el rey va empezando, más bien Odín le empieza a dar acertijos a Heidrich, y Heidrich todas las adivina. O sea, es demasiado carga. Él no sabía ni siquiera contra quién se estaba enfrentando, pero todos los acertijos los adivina. Ahora les voy a, vamos a tomar un recesito, no recesito como tal, un recesito activo, porque el que adivine el acertijo se va a ganar un sticker. ¿Quién es o quiénes son los dos que tienen 10 patas, 3 ojos y una cola? Pueden levantar la mano el primero que sepa. Les voy a dar unos segunditos para que lo piensen. Ese es uno de los acertijos que le propone Hestinblindi al rey Heidrich. ¿Quiénes son los que tienen 10 patas, 3 ojos y una cola? No.
¿Quién? Nadie. Ok. ¿Sí? Odín cabalgando es Odín cabalgando sobre su caballo es Sleipnir, que tiene 8 patas. Y Odín tiene 3 ojos, porque es tuerto. Ah, perdón, Odín tiene un ojo, entonces los 3 son los del caballo y el de Odín. Y las 10 patas son los 8 de Sleipnir y los 2 de Odín, y la única cola es la del caballo, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta. Odín cabalgando sobre Sleipnir, ¿verdad? Porque Odín tenía solo un ojo y más los 2 ojos de Sleipnir. Prácticamente le está diciendo, la respuesta soy yo, porque él era Odín, recuerden que era Odín. Okay. Ahora, ¿a qué les recuerda este juego de los acertijos? ¿Lo han escuchado? No, bueno, ahí perfecto. Los acertijos, ¿a qué le recuerdan? A Bilbo y a Gollum, ¿verdad? Esa es la condición que le pone Gollum para que Bilbo salga de la guarida donde huye de los orcos. Y el trato era que si ganaba Gollum se lo comía. Y si ganaba Bilbo salía de su escondite, ¿verdad? Le enseñaba cuál era la salida, porque Bilbo en ese momento estaba desorientado. Entonces le propuso acertijos, muy parecidos a lo que le dice el rey Heydrich a Hestinglindi. Ok, ahora, proponer acertijos es ese método. Tolkien mismo dice en ese mismo capítulo que los acertijos eran sagrados. O sea, también otro. Ahora los acertijos lo vemos como un juego de niños, ¿sí o no? Pero en su momento, imagínense la envergadura que tenían los acertijos, que un rey se los tenía que proponer. O sea, era como un método bastante importante, ¿verdad? Porque un rey se lo decía al vasallo y si no, pues le pagaba tributo. De esa envergadura eran los acertijos. Y ahora es como jugamos a las adivinanzas y todo así, pero para que vean la importancia que tienen los acertijos. Y de una antigüedad inmensa, y que aún las criaturas más malvadas temían hacer trampa usando los acertijos. Ah, bueno, hablando de eso, ¿quieren saber quién ganó? Bueno, no lo dije. Al final, Odín, ya cansado, porque Heydrich es toda, lo adivinaba todos los acertijos, incluyendo este. Entonces él le dice, bueno, ¿qué fue lo que le dijo Odín a su hijo Val cuando éste estaba agonizando? Y se queda. Pero eso solo lo sabe Odín, y se da cuenta que es Odín, porque solo Odín sabía la respuesta. Y cuando se da cuenta que es Odín, yo me imaginé que iba a decir como, ay, mi Dios, el Padre de todo, perdón, le voy a perdonar la deuda. No, todo lo contrario, agarra una espada y quiere herir a Odín. Y le dice, ay, bueno, no voy a decir la palabra, pero le dice, tú tal por cual aquí, y lo quiere herir. Y yo, qué bárbaro, es Odín, ¿qué le pasa? Entonces Odín se convierte en halcón para escapar y casi lo hiere y le corta la cola. Por eso es que los halcones tienen la cola corta hasta el día de hoy. Ese es el origen de la leyenda de por qué los halcones tienen la cola corta. Pero qué bárbaro, dije, qué bárbaro, ¿cómo se le ocurre decirle eso a Odín? Porque le dice como, demonio, tú, ¿qué estás haciendo? Me estás engañando. Y yo, pero es Odín, pero bueno. Y Odín lo maldice por eso. Y le dice que 9 esclavos lo van a matar. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces ahí termina la vida de Heydrich por jugar de vivo. Ok. Los acertijos están presentes en varias culturas alrededor del mundo. Vamos a hacer otro acertijo hindú que está remontado en Rig Veda del año 1000 a.C. ¿Qué padre tiene 730 hijos? No sé quién puede saber la respuesta. No. Es un año porque tiene 365 días y 365 noches. Ahora,
La esfinge griega proponía acertijos a los viajeros. En Edipo Rey, por ejemplo, hay una esfinge que mata a todo el que quiera entrar a Tebas y lo hace a través de un acertijo. Bueno, ya me dicen que en poco tiempo iba a decir el acertijo, pero mejor no. ¿Quién tiene la saga de los Volsungos? La saga de los Volsungos. Ah, ok. Esta es la saga de los Volsungos. Ok, vamos a hacer un poquito rápido en esta parte, porque la saga Volsunga es un texto islandés que forma parte de acontecimientos históricos como sería la invasión huna y el desplazamiento de los pueblos del norte o los pueblos germánicos hacia Europa. Eso tiene mucha repercusión porque hasta provoca la caída del Imperio Romano de Occidente. La saga de los Volsungos fue escrita alrededor de 1270. Estamos hablando de que casi como la mayoría de las fuentes que hemos visto, alrededor del año 1000, 1200. Pertenece al tipo de sagas heroicas y relata la vida de Sigurd el Volsungo. ¿Lo han escuchado hablar? O Sigfrido. Okay. Él es un héroe nórdico cuya gran hazaña es haber dado muerte a la gran serpiente o al gran dragón Fafnir, que también guardaba un tesoro, el tesoro de los Nibelungos. Él asesina a Fafnir y conquista el fabuloso tesoro, se casa con la princesa Burgundia, que era otra de las tribus germánicas en ese tiempo, Gudrun, y bueno, al final él tiene una traición aparte de su cuñada, Brynhild, que es una valquiria, una doncella consagrada a Odín, y es asesinada también por Hagen, ¿verdad? Digamos, el medio hermano de Gudrun. La saga de los Volsungos, bueno, voy a hacerlo rápidamente esta parte. Cuando se enfrenta al dragón, él se da cuenta que las espadas que está utilizando no son suficientes. Entonces, dice, no, pero no voy a poder, no hay ningún arma suficientemente buena para matar a Fafnir. Y se acuerda que su padre había muerto con una espada que le había dado Odín, y esa espada estaba partida en dos. Y la espada partida en dos la tiene la mamá de Sigurd, ¿verdad? De Sigfrido, y se la va a pedir. Agarra los dos fragmentos de la espada y le dice al herrero Regin que por favor le forje la espada, una espada nueva a partir de los fragmentos de la espada de Odín. ¿A qué les recuerda eso? ¿Okay? Y con ella es capaz de matar al dragón, con esa espada, pero solamente con esa espada. Que Odín se la da al padre de Sigurd en su momento, ¿verdad? Y claro, esto recuerda a Andúril, forjada a través de los fragmentos de Narsil que Isildur, ¿verdad?, utiliza para matar, bueno, no matar, sino que cortarle el dedo a Sauron, pero cortarle un poco su poder momentáneamente. Tolkien hace su propia leyenda de Sigurd y Gudrun en base a un poema. O sea, en realidad es lo mismo, solo que en verso, ¿verdad? Lo hace de forma póstuma y está publicado, o se publica en el año 2009. También cuenta la balada de los Volsungos y la nueva balada de Gudrun, que es la princesa con la que se casa Sigfrido, ¿verdad? La reina Burgundia, bueno, la princesa Burgundia en este caso. Y viene el cantar de los Nibelungos. ¿A quién tiene el cantar de los Nibelungos? Ah, ok. Esa es la papa. Ah, ok. El cantar de los Nibelungos es prácticamente una versión germánica de la nórdica, la saga de los Volsungos, porque prácticamente son los mismos personajes, solo que se cambia también los nombres. Y se compuso alrededor del año 1200. Es un autor anónimo en base a las leyendas existentes en torno a Sigfrido y al mítico pueblo de los Nibelungos. Richard Wagner, un compositor alemán, tiene una ópera titulada El Anillo del Nibelungo. Hay unas diferencias, por ejemplo, Sigfrido, en el mundo nórdico, Sigfrido de los Nibelungos es Sigurd, Grimhilda, así se conoce como la esposa de Siegfried,
es Gudrun, Brunilda, la valquiria, es Brynhild, Gunnar es Gunther y así, ¿verdad? El punto es que son los personajes. Y otra cosa importante es que en el Cantar de los Nibelungos hay más influencia cristiana. En las Volsungos hay más influencia pagana porque Odín siempre aparece. Acá los personajes van a misa, se bautizan, entonces uno ve más influencia cristiana en la germánica Cantar de los Nibelungos. Sigfrido al matar igual mató un dragón, eso está completamente igual. Sin embargo, cuando mata al dragón, la sangre lo hace invulnerable, a excepción de un lugar donde la espada no, pues no lo toca a él, ¿verdad? Entonces hay un tipo que se llama Hagen, que yo lo odio porque en realidad traiciona a Sigurd y le dice, y también a su esposa, porque le dice a la esposa que le diga dónde es el punto débil para protegerlo. Y en realidad no era para protegerlo, era para matarlo. Entonces ella muy inocentemente borda una cruz y prácticamente le está diciendo aquí, ¿verdad? Y esa crucecita también tiene una simbología cristiana, ¿verdad? Es una cruz. Entonces este Hagen reconoce el signo y asesina a Sigfrido, eso es lo que podemos ver representado. O sea, lo asesina a traición, es una cobardía, porque él ni siquiera sabía, él estaba pues muy confiado. Y aquí pues es un lugar donde se presume que pasó realmente ese lugar, ¿verdad? Ese acontecimiento de la traición hacia Sigfrido. Ok, el Cantar de los Nibelungos, pero ¿qué son los Nibelungos? Los Nibelungos eran una raza de enanos que habitaban las profundidades de la tierra, pero ya hablamos de ellos, prácticamente estaban relacionados con los metales, y ahí donde Sigfrido obtiene el tesoro de los Nibelungos, que es propiedad del enano Andvari. Andvari tiene un anillo, le quita el anillo y en realidad fue Loki primero que se lo quita y predice que aquel que lo use tendrá desgracias, ¿verdad? Aquel que le quite el anillo. Sigfrido gana el tesoro en una pelea con los Nibelungos, él se adentra, pelea con los Nibelungos, gana el tesoro, al morir por derecho le pertenece a Crimilda, su esposa, y se traslada donde está Crimilda, pero vienen otra vez estos hermanos y le quitan el tesoro a Crimilda y sumergen en el río Rin el tesoro. De hecho hay personas que todavía lo andan buscando, el tesoro de los Nibelungos. Ahora, uno piensa, bueno, es que el anillo del Nibelungo, del enano Andvari, ya sé por qué, porque es parecido, es un anillo. Vean lo que dice Tolkien en la carta 229. Cuando alguien llamado A. Olmar dice que el anillo con mayúscula, porque es el anillo único, se relaciona con el anillo del Nibelungo. La respuesta de Tolkien fue, la única similitud es que los dos son redondos. Pero no hay nada, o sea, no piensen como que el anillo del Nibelungo del enano Andvari está inspirado en el único, porque el mismo Tolkien lo está desmintiendo. Está diciendo que la única similitud es la forma, nada más. Y después dice, no tiene absolutamente nada que ver con el Señor de los Anillos, como para callar las bocas ahí. O sea, en realidad los anillos no son exclusivamente de los Nibelungos, o sea, hay muchas leyendas relacionadas con anillos que no necesariamente lo vamos a poner. Ahora, la influencia femenina, ¿quién la tiene? Okay. Ya tenemos el último ingrediente. La influencia femenina es indudable que ha estado presente tanto en las fuentes literarias y lo podemos ver en la valquiria o la doncella Escalmo Erbor, que le dio origen a la saga. Erbor fue una valquiria o una doncella que ella no sabía que su papá era rey, se lo dicen después. Entonces, pero al rey lo entierran con la espada, con una de las espadas legendarias, Angatyr, y ella dice, no, pero es que la espada es mía. Y le dice, pero tu papá ya está más que enterrado. Y le dice, bueno, lo voy a ir a sacar entonces, lo voy a ir a sacar del túmulo donde está, y eso hace ella. O sea, prácticamente agarra al papá y hay una parte donde le dice, dame la espada, y se le aparece el fantasma del papá en el túmulo y le dice que está bien.
pero para que vean el carácter de ella, que es así, guerrero, ¿verdad? Y también tenemos a la Volva, que es una mujer la que le dice a Odín todo, ¿verdad? Es una Volva la que le dice cómo va a terminar, incluso él, y todo lo del Ragnarok y todo lo de la mitología. Y Louhi, en el Kalevala, recuerdan, la hechicera con la que pelean por el Sampo y todo, es una mujer. Y Gudrun y Brynhilda, ¿verdad? O Crinilda y Brunilda de los Nibelungos también son mujeres, la esposa de Sigurd. Y Brynhilda pues, es la amante de Sigurd también, pero es algo más complejo. Lo que pasa es que no hay mucho tiempo para contar la historia de ellas, porque en este momento están peleando. Esa pelea que tienen también origina un poco la desgracia de Sigurd o de Sigfrido. Y tenemos mujeres realmente sorprendentes en Tolkien, ¿verdad? Tenemos a Haleth, que es una de las humanas de las tribus de los Edain, ¿verdad? Que ella, al morir su hermano y morir su padre, se hace cargo de su tribu y la conduce a lugares inexplorados. Y no se casa, no tiene hijos, y ella es una caudilla, Haleth. Eso lo pueden ver en el Silmarillion. Tenemos a la doncella Lúthien, que también es fundamental en la obra de Tolkien porque ella prácticamente se interna al infierno para sacar a su amado Beren. Eso se ve en la balada de Beren y Lúthien, donde ella prácticamente se enfrenta a lo más malo de los malos, ¿verdad? Pero ella no le tiembla el pulso. Tenemos a Éowyn, como no mencionar a Éowyn, que también tiene una similitud con Hermod, ¿verdad? Porque Hermod, para ir a ver a su padre, a los túmulos y qué tal la del sueño, ¿verdad? De la muerte, ella se cambia el nombre y se viste de hombre, algo que también hace Éowyn, al ayudar a su tío, ¿verdad? A su tío y a su hermano. Y Melian es la madre de Lúthien, prácticamente es una bala, por decir algo, es como un ángel, y tiene el don de la profecía, muy parecida a las Volvas. Y pues Galadriel, ¿verdad? Todos conocen a Galadriel, que ella fue aprendiz de Melian, por eso es que ella es tan sabia. Eso se ve en el Silmarillion. Incluso también puede tener el don de la profecía porque tiene un espejo, ¿verdad? Que todos han visto o leído, que hay algunas habilidades premonitorias en Galadriel, que puede ver el futuro. Ahora, ¿por qué hicimos todo esto? Bueno, porque hay una definición que Tolkien expuso sobre los cuentos de hadas, sobre el caldero de los relatos, y lo voy a leer. La marmita de sopa, el caldero de los relatos, siempre ha estado hirviendo y siempre se han estado agregando ingredientes nuevos o viejos, desabridos o exquisitos. Ahora, con todos los elementos e historias que hemos visto, que en realidad es una pincelada, el punto también es que ustedes se les desarrolle el gusanito de la curiosidad y vayan a buscar estas fuentes, ¿verdad? Y las disfruten. Con todos estos elementos pueden visualizar en el caldero una sopa, tal cual viene servida por el narrador, pero que hay elementos que ha estado pues sacando de otras fuentes. Y los ingredientes se cocinan lentamente y esto ha estado por los siglos de los siglos. O sea, esta marmita ha estado borboteando creo que desde que el hombre tuvo la capacidad de asignarle cosas o conceptos a las cosas, ¿verdad? Los fenómenos naturales. El caldo sigue cocinándose, alimentado por una hoguera que va a hervir por cientos o por miles de años, en la cual los ingredientes nuevos y los viejos entran y salen en una fuente inagotable, de la cual las criaturas del Creador, es decir, nosotros, pueden encontrar, ¿verdad?, nutrición, pueden sentirse fortalecidos, pueden sentirse inspirados y también puedan moverlos, porque como dijo Tolkien en el ensayo de Beowulf, o sea, no es un dragón físico, todos estamos peleando con un dragón en este momento, con Fafnir, con Smaug, estamos peleando con él. Entonces,
A eso me refiero y a eso se refería el profesor. El subcreador se convierte en el cocinero que está permanentemente cocinando este caldo, lo cambia, lo puede cambiar en textura, forma, color y nos permite construir y descubrir las aristas de la compleja naturaleza humana, ¿verdad? Que nos hace sentir también sentimientos y sensaciones y nos recuerda que somos parte de una obra más grande. Independientemente seamos creyentes en algo o no, somos parte de una obra mucho más grande y nosotros somos los subcreadores. Entonces, acá no solamente están como tal las fuentes, sino los conceptos. ¿Cuáles conceptos? Bueno, ya los repasamos. El héroe, ¿verdad? La avaricia, que representa a los dragones, porque siempre están, o la mayoría de veces, están guardando un tesoro que en realidad no sirve de nada, porque no es que utilizan el oro para algo. Grendel, ¿verdad? Que ya lo había comentado, representa la crueldad, pero también, pues, sí, hay esperanza, ¿verdad? Hay un montón de sentimientos que nosotros siempre estamos identificándonos, ¿verdad? Como le digo, no es necesario que aparezca un Grendel aquí, pero sí tenemos batallas internas que estamos peleando, ¿verdad? Y eso es lo que Tolkien se refería con el caldero de los relatos, y que por favor no desprecien ni a los mitos ni a los cuentos de hadas, porque son parte de algo mucho más grande. Ahora, ¿y tú qué ingredientes le colocarías a tu caldo? Y aquí termino. Muchas gracias.